Año 1714. Europa se estaba desangrando por la Guerra de Sucesión Española. Pero en el Caribe, muy lejos de los tronos y los reyes, se estaba gestando otro tipo de imperio. Un imperio de hombres que no obedecían a nadie. Eran piratas, corsarios renegados, asesinos con cartas de navegación. En los puertos de Port Royal, Tortuga y Nassau, empezó a correr un rumor que helaba la sangre y encendía la codicia a partes iguales. Decían que existía una isla que solo aparecía una vez cada 10 años y que, en sus costas, el oro de los muertos esperaba a quien se atreviera a reclamarlo. Este rumor cambiaría el destino de un hombre y desataría una leyenda que aún hoy se susurra en las noches sin luna. Nuestra historia nos lleva a Nassau. Un año después, el 3 de junio de 1715, en una taberna oscura, llena de humo y el olor a ron barato, un hombre observaba en silencio. Era el capitán Elias Crow, más conocido como el Cuervo. Su barco, el Cuervo del Abismo, era temido en los 7 mares, por una razón muy simple: no izaba bandera. Y un barco que no iza bandera no pide rendición. Crow no buscaba tesoros comunes, buscaba leyendas, y esa noche, una leyenda lo encontró a él. Un viejo borracho le vendió un trozo de pergamino amarillento, arrancado del cadáver de un hombre. Le juró que ese mapa había pertenecido a un fraile español, desaparecido en 1698. Después de saquear templos indígenas en el Nuevo Mundo, Crow lo desplegó sobre la mesa. El mapa señalaba una isla que no aparecía en ninguna carta náutica, al oeste de la Española. Pero lo más extraño era una inscripción a 120 Ursimacies, de agosto de 1705, y una sola palabra: Regreson. Crow sintió un escalofrío. Conocía esa marca, esa caligrafía. La había visto antes. Tras semanas, navegando hacia el sur de Cuba, la tripulación empezó a desesperarse. No había nada, solo agua y cielo. Pero una mañana, el mundo cambió. Una niebla espesa, antinatural, envolvió el Cuervo del Abismo. Las brújulas giraron como locas, sin encontrar el norte. Las olas, que hasta entonces habían mecido el barco, se detuvieron. El mar se convirtió en un espejo de plomo, inmóvil. Y entonces, al amanecer, la vieron. La isla había aparecido de la nada. Era un lugar hostil, una selva impenetrable que llegaba hasta la misma orilla. Ruinas de piedra negra que parecían observar desde la maleza y extraños tótems tallados con figuras humanas encadenadas, como si sufrieran un tormento eterno. En la playa encontraron restos de campamentos improvisados, fogatas apagadas hacía mucho tiempo, y esqueletos por todas partes, con las ropas raídas y monedas francesas, españolas e inglesas esparcidas a su alrededor. Piratas de todas las banderas habían llegado hasta allí, y ninguno había escapado. El silencio era total, opresivo. Fue entonces cuando lo escucharon, en voces, en susurros, que parecían llevar el viento, pero que no provenían de la selva, sino del propio mar. Pero para entender lo que ocurrió en esa isla, debemos retroceder unos días, antes de que la niebla los atrapara. La sed de sangre y oro de Crow lo llevó a la costa norte de la Española. Allí, el vigía avistó las velas de un galeón español, pesado y lento, que transportaba el oro de Cartagena de Indias. El abordaje del Cuervo del Abismo fue rápido y brutal. Crow no daba cuartel. Gritos, acero contra acero, y el olor a pólvora. No hubo supervivientes, o casi. En la bodega del galeón, encontraron a un grupo de mujeres, hijas de familias coloniales adineradas, que iban a ser enviadas a España. Eran prisioneras, un botín para pedir rescate, o, en el peor de los casos, para ser vendidas en algún puerto esclavista. Pero una de ellas, una joven llamada Isabela de Montoya, miró a Crow con unos ojos que no mostraban miedo, sino una extraña certeza. Se acercó y le dijo en voz baja: en esta isla que buscas, aparece en los archivos prohibidos de la Inquisición. Los que pisan su tierra ya están muertos. En algo en sus palabras. En su mirada, sacudió a Crow. Dio una orden que nadie esperaba: a liberar a las cautivas. La tripulación, que ya se repartía el botín,
y las prisioneras, estalló en un motín. La traición se consumó esa misma noche. Bajo un cielo sin estrellas, un segundo barco pirata emergió de la oscuridad como un fantasma. Era el Revenant Rojo, capitaneado por antiguos aliados de Crow, hombres que habían navegado a su lado. Alguien de su propia tripulación había vendido el mapa. La cubierta del Cuervo del Abismo se convirtió en un infierno. Disparos de mosquete, el choque de los sables, hombres gritando mientras caían a las aguas oscuras. Crow luchó como un demonio, abriéndose paso entre el caos hasta encontrar al traidor. Lo mató con sus propias manos, con una furia que heló la sangre, incluso a sus enemigos. Pero ya era demasiado tarde. El Revenant Rojo estaba diezmando a sus hombres leales. Y mientras la sangre teñía la madera y el mar, la isla, que seguía envuelta en esa niebla espectral, comenzó a temblar. El suelo vibró bajo sus pies, y un rugido sordo ascendió desde las profundidades. El tesoro había esperado demasiado tiempo, y ahora reclamaba su tributo de sangre. Guiado por la memoria y el mapa, Crow condujo a los pocos supervivientes de ambas tripulaciones hacia el corazón de la isla. En un claro, dominado por una gigantesca estatua precolombina de un dios olvidado, encontraron el tesoro. Pero no era como lo habían imaginado. No había montañas de oro reluciente, ni cofres rebosantes de joyas. Era una pila de artefactos de oro, sí, pero oscuro, manchado, como si estuviera enfermo. Y lo peor, no brillaban, susurraba en el oro. Susurraban nombres, lamentos, de todos los que lo habían poseído a lo largo de los siglos. Crow lo comprendió todo. Aquello no era un tesoro, era una trampa. El oro estaba ligado a un antiguo ritual indígena, ofrecía la inmortalidad, pero a cambio, el alma del ladrón quedaba atada para siempre a la isla, condenado a protegerla. Y entonces, el recuerdo prohibido volvió a él con la fuerza de un huracán. 10 años atrás, en 1705, él ya había estado allí. Era un joven marinero en otro barco pirata. Había pisado esa misma arena, había visto ese mismo Oron y había escapado, dejando atrás a toda su tripulación. Esta vez, la isla no iba a dejarlo marchar. Con el amanecer, la isla desapareció tan misteriosamente como había llegado, tragándose a los barcos, a los muertos y a los vivos. La leyenda de Elias Crow se fragmentó, llevada por el viento a todos los puertos del Caribe. En Nassau, se contaba que algunas de las mujeres cautivas lograron escapar en un bote y contaron la historia. En Port Royal, los marineros juran que Crow sigue navegando, un fantasma inmortal a bordo de un barco espectral, incapaz de morir. En Tortuga, la versión más aterradora dice que el Cuervo del Abismo, con su capitán maldito al timón, reaparece cada 10 años, buscando nuevas almas para saciar la sed de la isla. Así que, si alguna vez te encuentras navegando en el Caribe y ves en el horizonte un barco sin bandera, en un mar extrañamente tranquilo, reza, porque el mayo ere pecado de aquellos piratas no fue el oro que robaron, fue la maldición que, sin saberlo, dejaron flotando en el mar para toda la eternidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte para más leyendas oscuras del mar.